La biblioteca quedó en silencio en el momento en que Nicolás Valdés levantó la mano. Y en esa quietud, cada hombre en la sala entendió que el poder no se medía por el volumen, sino por el peso de un solo gesto. Los estantes se alzaban como centinelas a su alrededor, guardando secretos en encuadernaciones de cuero que habían sido testigos de generaciones de conversaciones similares, promesas parecidas hechas en las sombras. Afuera, la Ciudad de México se extendía sobre sus antiguas colinas, el viento de la ciudad trayendo sal y susurros a través de calles que recordaban cuando esta ciudad fue construida sobre rutas comerciales y acuerdos tácitos. La noche se apretaba contra las ventanas enmarcadas por cortinas lo suficientemente pesadas como para amortiguar gritos, aunque nada tan crudo había sucedido aquí en años. Alejandra Cortés se movía a lo largo de la pared más lejana con una invisibilidad practicada, su trapo apenas haciendo sonido contra la superficie de caoba mientras trabajaba. Hacía años que había aprendido que el silencio era un lenguaje propio en casas como esta, donde los hombres hablaban en tonos cuidadosos, y cada palabra conllevaba consecuencias más allá de la habitación. Sus manos conocían el ritmo de pulir sin pensar, dejando su mente libre para existir en otro lugar, en recuerdos de las laderas soleadas de su pueblo en Oaxaca, donde la voz de su abuela aún resonaba. El aroma de libros viejos mezclado con humo de puro no le recordaba nada de su hogar. Sin embargo, había hecho las paces con este desplazamiento. La familia visitante se sentaba frente a los hombres de Nicolás, su patriarca posicionado en el centro, como un viejo roble que había resistido demasiadas tormentas para ser movido solo por el viento. Su rostro mostraba la topografía de una vida vivida entre dos mundos, donde el honor significaba más que los contratos y el respeto era una moneda que no podía imprimirse. Los hombres más jóvenes que lo flanqueaban llevaban su autoridad como trajes nuevos, aún aprendiendo a cargar el peso sin dejarlo ver. Observaban a Nicolás con ojos que medían todo, calculando distancias entre palabras y buscando debilidades en su compostura. La voz de Nicolás cortó el aire con precisión quirúrgica, discutiendo territorios y porcentajes como si hablaran de patrones climáticos en lugar de la arquitectura del poder mismo. Sus ojos nunca se quedaban quietos, catalogando cada reacción, cada microexpresión que pudiera revelar intención o debilidad. A sus 28 años, había heredado un imperio construido sobre cimientos que nunca cuestionó, y lo mantenía a través de una combinación de respeto heredado y capacidad cuidadosamente demostrada. Los hombres que le servían lo hacían porque sus padres habían servido a su padre, creando cadenas de lealtad que se sentían más como destino que como elección. Un decantador de cristal se encontraba entre los dos grupos, el líquido ámbar atrapando la luz de la lámpara y proyectando patrones fracturados sobre la superficie pulida de la mesa. Nadie lo había tocado todavía, como si el primer hombre en tomar un vaso estuviera admitiendo alguna debilidad innombrable. Los ojos del patriarca se desviaban ocasionalmente hacia la ventana, donde los antiguos faroles de la Ciudad de México creaban charcos de luz amarilla en la oscuridad de abajo. Él había conocido esta ciudad cuando aún pretendía ser algo más de lo que era, antes de que la cortés ficción de la legitimidad se hubiera desgastado tanto. Alejandra llegó a la estantería más cercana a la reunión, su presencia tan discreta que la mayoría de los hombres habían olvidado que existía a los pocos minutos de su entrada. Ella entendía este borrado, lo había cultivado tan deliberadamente como un jardinero cuida flores específicas mientras deja que otras se desvanezcan en el verde de fondo. Uno de los asesores de Nicolás se inclinó hacia adelante, sus palabras cayendo en la conversación como piedras en agua quieta, creando ondas que cambiaban la forma de lo que se había discutido antes. El segundo hijo de la familia visitante se movió en su silla, un movimiento lo suficientemente pequeño como para ser inconsciente, pero lo suficientemente grande como para ser notado. Nicolás lo captó, archivando la observación en el catálogo mental que mantenía de las señales y patrones de todos. Había aprendido de joven que la supervivencia significaba leer a las personas mejor de lo que ellas se leían a sí mismas, anticipando movimientos antes de que se hicieran. El reloj sobre la chimenea marcaba el tiempo con discretos clics,
Cada segundo, otra pequeña eternidad en negociaciones donde las pausas significaban tanto como las palabras. Alejandra ahora quitaba el polvo de los estantes inferiores, sus movimientos creando un ritmo suave que de alguna manera hacía que el silencio entre las declaraciones se sintiera menos opresivo. Llevaba 8 meses trabajando en esta casa, tiempo suficiente para entender sus ritmos, pero no el suficiente para ser verdaderamente vista por los hombres que se movían por ella como tiburones en agua oscura. Ellos existían en una realidad mientras ella habitaba otra. Dos mundos ocupando el mismo espacio, pero rara vez tocándose. El patriarca finalmente habló, su voz con un acento que no se había suavizado por décadas en la capital. Cada palabra esperó con consideración. Su declaración cambió algo en la energía de la sala, como una llave girando en una cerradura que había estado esperando abrirse. Nicolás respondió de inmediato, su español impecable y formal, del tipo enseñado por tutores costosos que nunca habían puesto un pie en los pueblos donde el lenguaje había nacido. Expuso los términos con la confianza de alguien a quien nadie importante le había dicho que no, cuyo mundo siempre se había inclinado para adaptarse a sus expectativas. Alejandra se movió hacia la mesa auxiliar donde los vasos vacíos esperaban ser recogidos, sus zapatos de suela suave sin hacer ruido contra la alfombra persa, que había costado más que su salario de todo un año. Mientras tomaba un vaso, uno de los hombres jóvenes de la visita le preguntó algo en español rápido, su tono casual, casi despectivo. Ella respondió sin pensar. Sus palabras llevaban la cadencia de su infancia, la melodía particular que pertenecía a los pueblos aferrados a las montañas de Oaxaca, donde el español era algo que se aprendía para la escuela, pero nunca se hablaba realmente en casa. Su voz era tranquila, respetuosa, ofreciendo la simple información que él había solicitado sobre dónde encontrar el baño. Pero el acento flotó en el aire como humo, inconfundible para cualquiera que conociera la diferencia entre el español pulido de la capital y el dialecto ancestral que precedía al país mismo. La cabeza de Nicolás se giró lentamente, su atención pasando de la negociación a esta mujer, a la que apenas había registrado como humana hasta este momento. La sala contuvo la respiración sin saber por qué, algún instinto diciendo a cada hombre presente que algo significativo acababa de ocurrir, incluso si no podían nombrarlo. Los ojos de Nicolás se fijaron en Alejandra con la misma intensidad que ponía en examinar contratos, como si ella de repente se hubiera convertido en un documento que requería traducción. Ella se quedó inmóvil con el vaso en la mano, reconociendo demasiado tarde que se había hecho visible en un espacio donde la invisibilidad era su única protección. Las advertencias de su abuela resonaron en su memoria, sobre mantener la cabeza baja y la boca cerrada en casas donde vivía el poder. «Habla español correcto la próxima vez», dijo Nicolás, su voz con el filo suficiente para cortar sin romper la piel. Las palabras cayeron en el silencio como un veredicto, transformando su momento de visibilidad en algo destinado a avergonzar, a recordarle su lugar en la jerarquía de esta sala. Una oleada de risas se extendió entre sus hombres, no fuerte, pero presente, el tipo de diversión que surge de ver a alguien más ser menospreciado. Era el sonido del poder reforzándose a sí mismo, de límites trazados y redibujados con una crueldad casual que ni siquiera se reconocía como tal. El vaso en la mano de Alejandra atrapó la luz de la lámpara, arrojando pequeños arcoíris sobre sus dedos mientras ella permanecía perfectamente inmóvil a raíz de la corrección de Nicolás. Todos los ojos en la sala la habían encontrado ahora, desviados de asuntos importantes para presenciar este pequeño teatro de humillación. La expresión del patriarca permaneció ilegible, pero algo cambió en la postura de sus hombros, una atención que no había estado allí momentos antes. Ella podría haberse disculpado, podría haber bajado la mirada y retirarse a la invisibilidad que la había protegido hasta ahora. En cambio, sus dedos se apretaron ligeramente sobre el vaso, la voz de su abuela resonando más fuerte que el miedo en su mente, hablando de una dignidad que no podía ser arrebatada por hombres que habían olvidado de dónde venían. Los hombres más jóvenes alrededor de la mesa lucían sonrisas que no llegaban del todo a sus ojos, fingiendo diversión
porque su jefe había hecho una broma, y las bromas requerían audiencia. Eran hombres que habían aprendido a reír por orden, a reflejar las emociones de quien ostentaba más poder en cualquier sala. Nicolás volvió su atención al documento extendido ante él, ya desestimando la interacción como resuelta. Las pequeñas interrupciones se habían suavizado y olvidado. Extendió la mano para tomar su pluma con la confianza de alguien que nunca había dudado de que sus palabras serían obedecidas. Esa corrección era lo mismo que el cumplimiento. Pero Alejandra no se movió hacia la puerta. No bajó la cabeza ni murmuró disculpas en el español correcto que él había exigido. Su mano depositó el vaso con cuidado deliberado. El pequeño sonido del cristal al encontrarse con la madera fue de alguna manera más fuerte de lo que debería haber sido. El trapo que había estado usando reposaba doblado sobre su brazo, y ella lo alisó una vez con su mano libre, un gesto que parecía nerviosismo, pero en realidad era preparación. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro probando los barrotes de su jaula, pero su respiración se mantuvo constante. Había pasado 8 meses siendo invisible, 8 meses tragando palabras que sabían a ceniza, 8 meses fingiendo que el silencio era lo mismo que la paz. Pero había algunas cosas que ya no podían tragarse. Algunos momentos en los que el costo de hablar se volvía menor que el costo de permanecer en silencio. El aire en la biblioteca pareció espesarse. Las moléculas se apretaban entre sí mientras Alejandra tomaba aliento para hablar. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa que había estado limpiando, sin mirarla de Nicolás, sin desafiar a nadie directamente, pero tampoco retrocediendo. Cuando las palabras llegaron, lo hicieron en el idioma que su abuela le había susurrado por la noche, el dialecto que había sobrevivido a invasiones e imperios y a la lenta erosión del tiempo mismo. Mi propia lengua particular. El dialecto de Oaxaca brotó de su lengua como agua que encuentra su antiguo camino por las laderas de las montañas. Cada sílaba llevaba un peso que el español pulido nunca podría contener. Era la voz de los pueblos de piedra y los campos de agave, de mujeres que habían enterrado a sus maridos y criado a sus hijos solas, de una supervivencia que parecía rendición hasta que se entendía su costo. La pluma de Nicolás dejó de moverse sobre la página, suspendida a mitad de la firma como si la tinta misma se hubiera congelado. Las sonrisas de los hombres más jóvenes se apagaron como velas al viento, sus rostros cambiando de la diversión a la confusión a algo que podría haber sido el reconocimiento de su propio error. Es mejor hablar con el alma que con una lengua falsa. La traducción existía en algún lugar en el espacio entre sus palabras y su comprensión, sin necesidad de ser pronunciada en voz alta para ser sentida. Las manos curtidas del patriarca, que habían estado reposando flojamente sobre la mesa, se cerraron lentamente en puños. No con ira, sino con algo más profundo. Uno de los hombres de la familia visitante se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos se abrieron con el asombro de escuchar el idioma de su infancia en esta mansión mexicana, donde todo había sido pulido y hecho aceptable. El dialecto era una llave girando en una cerradura que había olvidado que existía, abriendo puertas a habitaciones que pensó que había sellado para siempre. El tic-tac del reloj de repente pareció obsceno en su persistencia, marcando un tiempo que debería haberse detenido por completo para un momento como este. Los ojos de Nicolás permanecieron fijos en los documentos ante él, pero su quietud había cambiado de cualidad, convirtiéndose en la quietud de un depredador que acababa de darse cuenta de que su presa podría tener dientes. Las manos de Alejandra se mantuvieron firmes mientras volvía a levantar el vaso, continuando su trabajo como si hablarle con la verdad al poder no fuera diferente a pulir cristal. Su corazón aún latía acelerado, pero su cuerpo se movía con la misma eficiencia practicada de siempre, negándose a concederles la satisfacción de ver su miedo. El patriarca se levantó de su silla con la lenta deliberación de la edad y la autoridad absoluta, el tipo de movimiento que no podía ser apresurado ni detenido una vez iniciado. Cada hombre en la sala se volvió hacia él, incluido Nicolás, cuya expresión finalmente cambió de desdén a una atención que rozaba la preocupación. Los ojos del anciano estaban fijos en Alejandra, y en ellos había un reconocimiento que iba más allá del lenguaje, más allá del momento inmediato,
hacia algo más antiguo y fundamental. Había escuchado la voz de su madre en sus palabras, la de sus tías, la de cada mujer que había estado en una cocina y dicho la verdad mientras los hombres pretendían gobernar el mundo. No dijo nada, pero su postura era una declaración más fuerte que cualquier palabra, una manifestación física de respeto que no podía ser discutida ni desestimada. Los hombres más jóvenes se pusieron de pie apresuradamente en respuesta, siguiendo su ejemplo sin entenderlo, sus cuerpos respondiendo a la jerarquía incluso mientras sus mentes luchaban por comprender. Nicolás permaneció sentado un instante más de lo apropiado, atrapado entre mantener su autoridad y reconocer lo que significaba el gesto del patriarca. Cuando finalmente se puso de pie, lo hizo con gracia controlada, pero algo en su rostro había cambiado. Cierta certeza había desarrollado su primera grieta. La sala existía en suspensión, cada aliento contenido, cada pensamiento congelado en el momento entre las palabras de Alejandra y lo que vendría después. Los libros que los rodeaban parecían inclinarse más, como si siglos de conocimiento registrado reconocieran que algo se estaba escribiendo aquí que importaba más que los tratos que se negociaban. La mandíbula de Nicolás se tensó casi imperceptiblemente, un músculo saltando bajo una piel que nunca había sido golpeada, pero que había aprendido la tensión al ver la violencia en otros. Miró al patriarca, todavía de pie, a sus propios hombres, inseguros de si levantarse o permanecer sentados, a esta mujer que de alguna manera había movido todo el cimiento de su autoridad cuidadosamente construida. El patriarca de la familia visitante habló entonces, su voz con la aspereza de la edad y los cigarrillos, pero también con la claridad de una convicción absoluta. Ella habla como mi abuela. Las palabras eran del dialecto de Oaxaca, puro e intransigente, una declaración que no podía traducirse a nada más suave. Uno de los asesores de Nicolás abrió la boca para responder, para suavizar esta interrupción con un lenguaje diplomático y una cuidadosa maniobra. Pero Nicolás levantó la mano en un gesto que ordenó silencio con más eficacia que cualquier grito. Sus ojos nunca se apartaron de Alejandra, estudiándola como si la viera por primera vez, tratando de reconciliar a la sirvienta invisible con esta persona que de alguna manera se había convertido en el centro de la gravedad de la sala. Ella sostuvo su mirada entonces, finalmente, y en sus ojos no había nada de desafío o triunfo, solo una tranquila dignidad que había estado allí todo el tiempo, esperando que alguien la notara. No había querido desafiarlo, no había planeado este momento, pero habiendo llegado aquí, no fingiría que no había sucedido. El patriarca se sentó de nuevo en su silla con la misma deliberación que había usado para levantarse. Y esto también fue una declaración, una señal de que algo había sido reconocido y ahora podía proceder de manera diferente a como lo había hecho antes. Sus hombres siguieron su ejemplo, acomodándose en sus asientos con una nueva conciencia de la mujer que seguía de pie junto a la mesa auxiliar. La respiración de Nicolás cambió, se volvió algo consciente en lugar de automática, como si estuviera aprendiendo un nuevo ritmo que su cuerpo aún no conocía del todo. El poder en la sala no se había transferido a Alejandra. Ella no tenía interés en esa moneda, pero se había redistribuido de maneras que hacían imposible mantener su certeza anterior. La reunión concluyó una hora más tarde con apretones de manos que llevaban un peso diferente al que habrían tenido antes de que las palabras de Alejandra reorganizaran la comprensión de la sala sobre sí misma. Nicolás acompañó a la familia visitante hasta la entrada de la mansión, su postura perfecta y sus palabras cuidadosamente elegidas. Pero algo en su actuación se había vuelto visible como actuación por primera vez. El patriarca se detuvo en el umbral, volviéndose para ofrecer a Nicolás un asentimiento que de alguna manera lograba ser respetuoso e instructivo a la vez. Una casa que guarda memoria es más fuerte que una casa que solo guarda paredes. No explicó el dialecto de Oaxaca, no lo tradujo a algo más palatable. Nicolás entendió lo suficiente como para sentir la crítica incrustada en lo que podría haber sonado como un cumplido, la sugerencia de que su imperio había sido construido sobre cimientos que no había honrado adecuadamente,
Devolvió el asentimiento con una precisión que enmascaraba la ira que comenzaba a bullir bajo su superficie cuidadosamente mantenida. Cuando la pesada puerta finalmente se cerró y el sonido de los coches se desvaneció colina abajo hacia las calles dormidas de la Ciudad de México, Nicolás se quedó solo en el vestíbulo, que de repente se sentía demasiado grande. La araña de cristal de arriba proyectaba sombras que se movían con cada pequeña corriente de aire, haciendo que el espacio se sintiera habitado por algo más que muebles y arte caro. Se encontró caminando de regreso hacia la biblioteca sin una decisión consciente, sus pies siguiendo un camino que su mente aún no había aprobado. La habitación todavía olía a humo de puro y a la tensión particular que las negociaciones siempre dejaban atrás, moléculas de dominio y compromiso flotando en el aire como un residuo invisible. Alejandra había terminado su trabajo y había salido por la entrada de servicio, dejando atrás superficies que brillaban con su atención y ningún otro rastro de su existencia. Nicolás se paró donde ella había estado cuando habló, tratando de entender cómo alguien tan completamente borrada podría haberse vuelto tan repentinamente innegable, su reflejo atrapado en la ventana oscura, y lo estudió como si mirara a un extraño, viendo el traje caro y el aseo perfecto, y el rostro que había aprendido de joven a nunca mostrar incertidumbre. Detrás de su reflejo, la Ciudad de México se extendía en capas de sombra y luz ámbar de faroles. La ciudad que lo había criado para creer que el poder era algo que se tomaba y se mantenía solo con la fuerza. El sueño llegó con renuencia esa noche, interrumpido por sueños donde su padre estaba en la biblioteca, moviendo la cabeza con decepción, aunque Nicolás no pudo determinar exactamente por qué. Se despertó al amanecer sintiendo como si hubiera corrido kilómetros en lugar de simplemente haber estado quieto, su cuerpo dolorido por un agotamiento que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. La rutina matutina prosiguió como siempre. Café llevado a su habitación a las 6:30 en punto, periódicos arreglados en su lugar en la mesa del desayuno, su agenda presentada para su aprobación. Pero Nicolás se encontró escuchando algo debajo de la rutina, algún sonido que indicaría la presencia de Alejandra en la casa. La vio por primera vez a través del umbral del comedor, moviéndose por el pasillo de más allá con los brazos llenos de ropa de cama que necesitaba ser cambiada. Ella no lo miró, no reconoció su existencia más de lo que lo había hecho antes, y de alguna manera, esta cotidianidad se sintió como un rechazo. Su café sabía amargo a pesar de estar preparado exactamente como él siempre lo tomaba. Y los artículos del periódico sobre reuniones del ayuntamiento y adquisiciones de negocios parecían estar escritos en un idioma que había olvidado cómo leer correctamente. Todo se sentía ligeramente mal, como si el mundo se hubiera desplazado unos centímetros a la izquierda mientras él no prestaba atención. Las reuniones programadas del día transcurrieron con su eficiencia habitual. Discusiones de territorio con sus capitanes, revisiones financieras con sus contadores. El mantenimiento interminable de un imperio que requería atención constante para evitar que desarrollara grietas. Pero Nicolás se encontró distraído, su mente regresando a la biblioteca, y al momento en que su autoridad había sido cuestionada por alguien que ni siquiera había intentado desafiarlo. Uno de sus asesores notó su atención dividida y se detuvo a mitad de frase, esperando con la paciente preocupación de alguien que sabía que era mejor no comentar directamente sobre el estado de ánimo de su jefe. Nicolás le hizo un gesto para que continuara, forzando su concentración de vuelta a asuntos de envíos y porcentajes y la arquitectura de las ganancias. Pero cuando regresó a casa esa noche y vio a Alejandra bajando la escalera principal con útiles de limpieza, se encontró observando sus movimientos con una atención que nunca antes le había concedido. Ella se movía con una gracia inconsciente, cada paso colocado con certeza, su cuerpo navegando el espacio como si hubiera nacido entendiendo exactamente cuánto espacio necesitaba. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo cuando ella llegó al último escalón. Y en esa breve conexión, Nicolás sintió que algo se movía en su pecho, alguna pared desarrollando su primera fisura capilar. Ella desvió la mirada de inmediato, continuando hacia el ala de la cocina, dejándolo de pie en el vestíbulo,
sintiéndose absurdamente decepcionado por su falta de reacción. La biblioteca lo llamó de nuevo esa noche, aunque se dijo a sí mismo que era simplemente su espacio preferido para revisar documentos que requerían atención cuidadosa. Se sentó en la silla donde había estado durante la reunión, el cuero aún conservando la forma de su cuerpo, la lámpara de escritorio proyectando el mismo charco de luz amarilla sobre la caoba que había sido testigo de su humillación. Humillación. Probó la palabra en su mente, tratando de determinar si eso era lo que realmente había sentido, o si era algo más complejo, algo para lo que no tenía el vocabulario adecuado. Los libros que lo rodeaban parecían burlarse de su falta de comprensión. Todos esos volúmenes llenos de palabras y ninguno de ellos ofreciendo la explicación que necesitaba. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas de la mansión en patrones geométricos que cambiaban a medida que el sol subía, marcando el tiempo en rectángulos dorados que se deslizaban por los suelos que Alejandra había pulido hasta que reflejaban la luz como agua oscura. Ella se movía al ritmo de la casa con la misma eficiencia de siempre, pero algo en su conciencia se había agudizado. Alguna antena ahora sintonizada con frecuencias que antes había ignorado. Nicolás comenzó a aparecer en habitaciones donde no tenía ninguna razón práctica para estar. El pasillo del segundo piso cuando ella desempolvaba retratos, el invernadero cuando regaba plantas que su madre había cultivado antes de su muerte. Nunca le hablaba directamente. Nunca reconocía su presencia con más que la ausencia de reconocimiento que siempre le había ofrecido. Pero su atención era algo físico que ella podía sentir en su piel. Entendía lo que él estaba haciendo sin que él necesitara articularlo. Este estudio cuidadoso que los hombres de poder realizaban cuando encontraban algo que no encajaba en sus categorías existentes. Él estaba tratando de resolverla como una ecuación, de reducirla a componentes que pudiera nombrar y, por lo tanto, controlar. El resto del personal notó su nuevo patrón y sacó sus propias conclusiones. Teorías susurradas intercambiadas en la cocina durante el café de la mañana sobre lo que el interés del jefe podría significar para la tranquila mujer de Oaxaca que nunca había causado problemas. Sus ojos la seguían con una mezcla de envidia y preocupación, preguntándose si ella entendía el peligro de ser vista. Pero Alejandra había crecido en un pueblo donde ser mujer significaba aprender a navegar la atención masculina, como los marineros aprendían a leer el clima, entendiendo qué tormentas podían soportarse y cuáles requerían refugio inmediato. Ella reconoció la observación de Nicolás como algo diferente al interés depredador que había aprendido a desviar, algo más confuso y, por lo tanto, potencialmente más peligroso. 3 días después de la reunión, ella lo encontró en la biblioteca mientras devolvía libros a sus estantes adecuados, volúmenes que él había sacado para alguna investigación y abandonado sin volver a colocar. Él estaba sentado en el escritorio con papeles extendidos ante él, pero sus ojos seguían sus movimientos con una concentración que no tenía nada que ver con documentos que requerían una firma. «Ha trabajado aquí 8 meses», dijo de repente, las palabras cayendo en el silencio como piedras en agua quieta. Su voz no tenía ninguna inflexión particular, solo una declaración de hechos que de alguna manera se sentía como una pregunta. Alejandra se detuvo con un volumen encuadernado en cuero en sus manos, su peso familiar y reconfortante ante la extrañeza de ser abordada directamente. «Sí, señor». Su español llevaba el mismo acento que su inglés, una melodía formada por reglas diferentes a las de las consonantes agudas del habla de la capital. Él esperó, como si esperara que ella elaborara, que llenara el silencio con explicaciones o disculpas o lo que sea que él pensara que las mujeres en su posición deberían ofrecer a los hombres en la suya. Cuando ella simplemente regresó a su tarea, deslizando el libro en su espacio designado con cuidadosa precisión, su expresión cambió a algo que podría haber sido frustración o podría haber sido curiosidad por su propia frustración. ¿De dónde? De Oaxaca. La pregunta llegó después de una pausa lo suficientemente larga como para que ella hubiera asumido que la conversación había terminado. Su atención ya se había movido al siguiente volumen que necesitaba ser reemplazado. «Un pueblo que usted no conocería, señor»,
cerca de la Sierra Escondida. Ofreció la información sin adornos, entendiendo que esto también era una especie de prueba, aunque lo que él estaba probando exactamente seguía sin estar claro. Algo parpadeó en su rostro al escuchar el nombre del pueblo. Reconocimiento de la reputación que precedía cualquier mención de esa región, las asociaciones con la sangre y el código, y un sabor particular de honor que los urbanitas habían convertido en mitología. Su abuelo había venido de algún lugar cercano. Ella lo sabía por conversaciones escuchadas, aunque su familia había pasado 3 generaciones fingiendo que sus raíces estaban plantadas en un suelo más respetable. Mi abuela hablaba como usted habla, dijo finalmente. La admisión le costó algo que ella pudo ver en la tensión de su mandíbula, antes de que aprendiera a hablar mejor. Alejandra se volvió para mirarlo de frente entonces, los libros restantes olvidados en sus brazos, sus ojos encontrándose con los suyos con una franqueza que probablemente violaba todas las reglas sobre cómo el personal debía interactuar con los empleadores. Ella no aprendió a hablar mejor, señor. Ella aprendió diferente. Mejor y diferente no son lo mismo. La corrección fue suave, pero inconfundible, ofrecida en un tono que de alguna manera lograba ser a la vez respetuoso y completamente renuente a conceder el punto. Las manos de Nicolás se apoyaron planas sobre el escritorio, como si necesitara apoyarse contra la simplicidad de su lógica. La forma en que cortaba a través de generaciones de la cuidadosa autoinvención de su familia. Abrió la boca para responder, pero Alejandra ya se había vuelto a su trabajo. El momento de compromiso directo se cerró tan decisivamente como una puerta. Terminó de colocar los libros restantes con movimientos que sugerían que su presencia ya había sido olvidada, aunque su corazón latía lo suficientemente rápido como para hacer su respiración superficial. Cuando salió de la biblioteca 10 minutos más tarde, Nicolás permaneció en el escritorio con sus papeles aún sin firmar, mirando el espacio donde ella había estado, como si contuviera respuestas a preguntas que no sabía qué estaba haciendo. La luz de la tarde había cambiado. Los rectángulos dorados ahora subían por la pared oeste. El tiempo avanzaba, estuviera él listo o no. Esa tarde, canceló una reunión con sus contadores y en cambio se sentó en el invernadero, donde las plantas de su madre crecían salvajes y hermosas bajo el cuidado de Alejandra. Miró por la ventana cómo ella cruzaba el patio de abajo, con los brazos llenos de ropa para colgar, su figura pequeña contra el telón de fondo de la arquitectura escalonada de la Ciudad de México. Los días desarrollaron un patrón que no era del todo rutina, pero tampoco del todo caos. Algo intermedio donde Nicolás se encontraba organizando su agenda en torno a vislumbres de la presencia de Alejandra. Se dijo a sí mismo que era simplemente curiosidad por alguien que había logrado sorprenderlo. Interés intelectual en comprender cómo ella había logrado lo que nadie más se había atrevido a intentar. Pero a altas horas de la noche, cuando la mansión se asentaba en sus ritmos de sueño, y él permanecía despierto, escuchando la casa respirar, supo que la verdad era más complicada que la curiosidad. Ella había abierto una puerta en él que no sabía que estaba cerrada. Había revelado habitaciones en sí mismo que le habían enseñado a tapiar e ignorar. Sus capitanes notaron el cambio en él, aunque no pudieron nombrar su origen. La forma en que su atención a veces se desviaba durante discusiones que deberían haber exigido su concentración total. Intercambiaron miradas que denotaban preocupación por la distracción de su jefe, preguntándose si alguna amenaza que no habían identificado estaba consumiendo sus pensamientos. Las decisiones de Nicolás seguían siendo sólidas, su juicio aún agudo en asuntos de territorio y ganancias, y el cuidadoso equilibrio de miedo y respeto que mantenía su imperio estable. Pero algo en su certeza se había suavizado en sus bordes, se había vuelto permeable a la duda de maneras que habrían sido impensables un mes antes. Comenzó a dejar libros abiertos en el escritorio de la biblioteca, volúmenes sobre la historia y cultura de Oaxaca, su dialecto y costumbres, y los códigos particulares de honor que habían regido la vida en pueblos donde el gobierno era algo que sucedía en otro lugar. Las páginas acumulaban sus huellas dactilares y notas ocasionales en los márgenes, evidencia de un estudio realizado en privado. Alejandra veía los libros,
Pero nunca comentaba, simplemente trabajaba a su alrededor, como trabajaba alrededor de todo lo demás que pertenecía a los asuntos oficiales de la casa. Pero a veces, cuando estaba segura de estar sola, se detenía a leer lo que él había estado leyendo, rastreando los mismos pasajes por los que sus ojos habían viajado, entendiendo que él estaba tratando de construir un puente hacia algo que aún no podía articular. Las palabras del patriarca se habían plantado en la mente de Nicolás como semillas en tierra fértil, creciendo hasta convertirse en preguntas sobre lo que su familia había sacrificado en su ascenso hacia la respetabilidad en la capital. Su padre le había enseñado a hablar español como un citadino, a vestirse como la vieja riqueza, aunque su dinero fuera de 3 generaciones, a borrar cualquier cosa que sugiriera que venían de un lugar específico, en lugar de haber emergido completamente formados en el poder. Pero Alejandra llevaba sus orígenes como quien lleva agua de un pozo sagrado, preciosa y sin vergüenza, y en su falta de disculpa había una crítica implícita de todo lo que su familia había trabajado para llegar a ser. Ella sugería por su mera existencia que algo valioso se había perdido en la traducción, que el idioma que su abuela había olvidado podría haber contenido una sabiduría digna de ser preservada. Una tarde, Nicolás se encontró en la cocina donde el personal tomaba sus comidas, un espacio al que normalmente nunca entraba, porque cruzar ese umbral sugería interés en la maquinaria más que solo en sus resultados. La cocinera se sobresaltó al verlo aparecer, casi dejando caer las verduras que estaba picando. Su rostro palideció ante la suposición de que había hecho algo mal. «Busco a la señorita Cortés», dijo. La formalidad de usar su apellido le resultó extraña en la boca cuando había pasado meses pensando en ella simplemente como la muchacha de Oaxaca, si es que pensaba en ella. La cocinera señaló hacia el jardín con un cuchillo aún en la mano. Su alivio al no ser el objeto de su visita, visible en cómo sus hombros se relajaron de su encogimiento defensivo. Nicolás asintió en agradecimiento y se dirigió hacia la puerta, consciente de que esta conversación se extendería por todo el personal en menos de una hora, transformada en especulaciones y teorías. Encontró a Alejandra entre el jardín de hierbas que su madre había plantado 20 años antes, sus manos trabajando la tierra alrededor de las plantas de albahaca que necesitaban ser raleadas. Llevaba guantes que habían visto días mejores, sus dedos manchados con temporadas de tierra, y su cabello estaba recogido con una cinta sencilla que probablemente costaba menos que los botones de su camisa. Ella levantó la vista al verlo acercarse, pero no se levantó. No representó la diferencia que otros ofrecían automáticamente a su presencia. «La albahaca estará lista para cortar la próxima semana», dijo, como si él hubiera venido a preguntar por los suministros de la cocina en lugar de por razones que él no podía nombrar. «Quería disculparme», Nicolás se oyó decir. Las palabras llegaron sin su decisión consciente de pronunciarlas. «Por lo que dije durante la reunión, fue irrespetuoso». Las manos de Alejandra se detuvieron en su trabajo, la tierra cayendo de sus guantes en grumos oscuros que se disolvían en el suelo. Ella lo estudió con ojos que parecían más viejos que sus años, sopesando sus palabras en busca de sinceridad o calculando si la honestidad valía el riesgo de ofrecerla. «Usted no me faltó al respeto a mí, señor. Le faltó al respeto a su abuela, a todos los que vinieron antes que usted, hablando como ellos sabían hablar». Su voz se mantuvo suave a pesar de la crítica incrustada en la observación, ofreciéndole la verdad sin malicia. La declaración lo golpeó con fuerza física, como recibir un puñetazo que no había visto venir, quitándole el aliento y dejándolo luchando por recuperar el equilibrio. Nadie le hablaba así con una honestidad sin barnizar por el miedo o la estrategia, palabras destinadas a iluminar en lugar de manipular. Se quedó allí en el jardín, con el sol de la tarde cálido en sus hombros, y el olor de las hierbas subiendo de la tierra que ella había cuidado, sintiéndose más perdido de lo que se había sentido desde la infancia. El imperio que comandaba, el respeto que exigía, el poder que ejercía. Todo de repente parecía irrelevante. Una moneda que no podía comprar lo que él estaba empezando a darse cuenta de que quería.
Pasaron 3 semanas antes de que la familia visitante regresara. 3 semanas durante las cuales Nicolás se encontró practicando frases del dialecto de Oaxaca en la privacidad de su dormitorio como un estudiante preparándose para exámenes. Usó los libros como guía, pero encontró que las palabras escritas eran inadecuadas para capturar la música que recordaba de la voz de su abuela antes de que la hubieran entrenado en el silencio. El personal de la casa se preparó para la reunión con la misma eficiencia que ponían en todas esas ocasiones. Pero Alejandra se movía en sus preparativos con la conciencia de que esta reunión sería diferente a la última. Nicolás le había pedido específicamente que estuviera presente en la biblioteca durante las negociaciones, una solicitud entregada a través de la jefa de limpieza, porque él todavía no había aprendido a hablarle directamente sobre nada importante. La invitación misma no tenía precedentes, elevándola de sirvienta invisible a alguien cuya presencia era específicamente requerida, y el resto del personal no sabía si envidiarla o preocuparse por ella. Ella aceptó la tarea con la misma calma que ponía en todo, aunque sus manos temblaron ligeramente mientras planchaba su uniforme de esa noche. La familia visitante llegó al anochecer. Sus coches subían la colina hacia la mansión a través de calles donde las luces de gas apenas comenzaban a parpadear contra la oscuridad que se acumulaba. La Ciudad de México lucía particularmente hermosa a esa hora, suspendida entre el día y la noche, sus viejos huesos asomándose a través de su piel moderna. El patriarca emergió del coche principal, moviéndose con la misma autoridad deliberada que había mostrado durante su primera reunión, pero sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia la entrada de la mansión, con lo que podría haber sido anticipación. Sus hijos lo flanqueaban en una formación que hablaba de protección y sucesión. La generación más joven aprendiendo cómo se transfería el poder a través de la observación y la proximidad. Nicolás los recibió en la puerta él mismo, en lugar de enviar a su segundo, un gesto de respeto que no pasó desapercibido para ninguno de los hombres presentes. Llevaba un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses. Pero algo en la forma en que lo llevaba había cambiado, se había vuelto menos actuación y más un simple hecho de su armadura diaria. La biblioteca había sido arreglada de manera diferente esta vez, con las sillas posicionadas en círculo en lugar de lados opuestos de una mesa. La geografía de la sala sugiriendo colaboración en lugar de confrontación. Los vasos de cristal ya contenían líquido ámbar, y el aire olía a pulidor de muebles y a la tensión particular que siempre precedía a las conversaciones importantes. Alejandra entró llevando una bandeja de pequeños vasos llenos de espresso, sus movimientos económicos y seguros a pesar del peso de la atención que se dirigió hacia ella en el momento en que apareció. El rostro del patriarca se transformó al verla. Las líneas se reorganizaron en algo que se parecía a la alegría, como si ella hubiera confirmado alguna teoría que él había estado esperando probar. Sirvió a cada hombre con gracia practicada, comenzando por el patriarca, por un instinto de jerarquía que no necesitaba instrucción, luego pasando por sus hijos y finalmente a los hombres de Nicolás. Cuando llegó a Nicolás, sus ojos se encontraron por un instante más de lo necesario. Alguna comunicación sin palabras pasó entre ellos, que la sala registró sin comprender. «Gracias, señoras», dijo Nicolás, su español con menos pulido que antes, las consonantes suavizadas hacia las formas que su abuela habría reconocido. La formalidad de llamarla señora en lugar de señorita era deliberada, ofreciendo un respeto que trascendía su estado civil y reconocía algo más profundo. Los labios de Alejandra se curvaron en la más mínima sugerencia de una sonrisa, reconocimiento sin comentario, y ella inclinó la cabeza en respuesta antes de retroceder a su posición cerca de la puerta. No abandonó la sala como lo había hecho durante la reunión anterior, sino que permaneció presente como testigo de lo que se desarrollaría. Las negociaciones comenzaron con discusiones sobre territorios y ciudades que Alejandra nunca había visitado, porcentajes de ganancias de negocios que apenas podía imaginar, la arquitectura de la cooperación entre familias que habían sido enemigas en el viejo país. Pero el lenguaje de la discusión había cambiado. El español ahora se mezclaba libremente con frases del dialecto de Oaxaca
que contenían significados que el español estándar no podía capturar del todo. El patriarca se recostó en su silla con la taza de espresso acunada en sus manos curtidas, observando a Nicolás con ojos que medían el crecimiento en lugar de la amenaza. «¿Has visto cómo la tierra cambia?», observó sin dirigirse a nadie en particular. Las palabras se aplicaban a la capital y su evolución, pero también a algo más personal que todos en la sala entendieron sin explicación. Nicolás asintió lentamente, aceptando la observación como el cumplido que pretendía ser, un reconocimiento de que había estado dispuesto a aprender en lugar de simplemente defender su ignorancia. Con el tiempo, todas las cosas pueden cambiar. Su dialecto de Oaxaca era imperfecto, pero sincero. Cada palabra colocada con el cuidado de alguien que aprende a decir la verdad en un idioma que su familia había tratado de olvidar. Uno de los hombres jóvenes de la visita miró a Alejandra con una expresión que sugería que comprendía su papel en esta transformación, que reconocía la alquimia particular que podía ocurrir cuando el poder se encontraba con la autenticidad y elegía el aprendizaje sobre el dominio. Su padre captó la mirada y sonrió, con cierta satisfacción privada al ver los patrones repetirse a través de las generaciones. La reunión concluyó 2 horas más tarde con acuerdos que beneficiaban a ambas familias, términos que habrían parecido imposibles durante su primer encuentro, cuando el respeto había sido actuación en lugar de moneda genuina. Los hombres se levantaron y se estrecharon las manos con una calidez que los sorprendió, descubriendo que la alianza se sentía diferente cuando se construía sobre cimientos de reconocimiento mutuo en lugar de mera necesidad estratégica. Mientras la familia visitante se preparaba para partir, el patriarca se detuvo junto a Alejandra, donde ella estaba cerca de la entrada de la biblioteca. Su presencia había pasado desapercibida en su mayor parte, pero era completamente esencial para todo lo que había sucedido. Le habló en rápido dialecto de Oaxaca, palabras destinadas solo para sus oídos, y lo que dijo le dio color a sus mejillas y brillo a sus ojos que Nicolás nunca había visto antes. La casa se asentó en nuevos ritmos después de la reunión, ajustes invisibles en cómo se navegaba el espacio y se distribuía el respeto que el personal registraba sin comprender del todo. Nicolás comenzó a tomar su café matutino en el invernadero en lugar del comedor, un cambio que casualmente coincidía con el momento en que Alejandra atendía las plantas allí. No hablaban durante estos encuentros, al menos no con palabras. Pero algo se comunicaba a través de la cuidadosa forma en que él se movía para darle acceso a la regadera, la manera en que ella se aseguraba de que aparecieran flores frescas en su escritorio sin que él tuviera que pedirlas. Era un lenguaje de gestos y proximidad, construyendo un vocabulario donde antes no había existido. Sus hombres notaron que su jefe se había vuelto más paciente en las reuniones, menos propenso a la ira cuando los planes encontraban obstáculos o los subordinados cometían errores que requerían corrección. Lo atribuyeron a la madurez o la estrategia, sin entender que él estaba aprendiendo de alguien que navegaba toda su existencia con paciencia, porque la impaciencia era un lujo que ella nunca había podido permitirse. Los libros en la biblioteca se multiplicaron. Volúmenes sobre historia y cultura de Oaxaca se unieron a poesía y dialecto y memorias de personas que habían vivido el tipo de vida que su familia había borrado de su historia oficial. Nicolás leía hasta altas horas de la noche tratando de recuperar lo que se había perdido deliberadamente, construyendo puentes hacia una comprensión que se sentía tanto como volver a casa como descubrir un país extranjero. Alejandra a veces encontraba notas metidas en los libros que estaba colocando, preguntas escritas con su cuidada caligrafía sobre frases o costumbres que él no entendía. Ella escribía respuestas en un papel aparte y las dejaba en su escritorio. Sus respuestas siempre precisas y de alguna manera más informativas que los volúmenes que él estaba estudiando, porque ella explicaba la vida en lugar de documentarla. Llegó octubre y la Ciudad de México comenzó su transformación en otoño. Las hojas cambiaban a colores que le recordaban a Nicolás el óxido y el oro, y el tono particular de luz que se filtraba por las ventanas de la biblioteca al atardecer. El aire llevaba indicios del frío que se acercaba, esa cualidad particular del otoño en el centro del país
que te hacía agradecer el refugio y las bebidas calientes. La casa se preparó para otra reunión, esta vez para celebrar el cumpleaños de uno de los capitanes de Nicolás, el tipo de celebración que mezclaba negocios y familia de maneras que los extraños nunca entendían del todo. Las salas principales fueron abiertas y pulidas, los muebles movidos para acomodar el baile, el personal de la cocina trabajando horas extras para preparar comida para un ejército de invitados que llegarían esperando abundancia. Alejandra trabajó junto al resto del personal con su eficiencia habitual, pero Nicolás notó cómo sus manos se movían de manera diferente al arreglar flores para el comedor, seleccionando las flores con un ojo artístico en lugar de una simple funcionalidad. Creó centros de mesa que de alguna manera capturaban la melancólica belleza del otoño, arreglos que hacían que hombres adultos se detuvieran a mirar más de cerca. Los invitados comenzaron a llegar a las 7, inundando la mansión con ruido y energía que transformaron su habitual dignidad tranquila en algo más vibrante y caótico. Nicolás se movía entre la multitud, recibiendo respeto y ofreciendo saludos, su actuación impecable como siempre, pero su atención seguía desviándose hacia los bordes de la reunión, donde el personal se movía como sombras, manteniendo todo fluyendo sin problemas. Vio a Alejandra en el pasillo llevando una bandeja de vasos vacíos de regreso a la cocina, su figura pequeña contra el telón de fondo de personas que celebraban su poder y prosperidad. Algo en el contraste le apretó el pecho, la conciencia de todas las formas en que su mundo estaba construido sobre la invisibilidad de personas como ella, personas que hacían todo posible sin recibir ningún crédito. Más tarde, cuando la fiesta había alcanzado su apogeo y el baile había comenzado, Nicolás salió a la terraza donde el aire otoñal proporcionaba un alivio del interior sobrecalentado. Se quedó mirando las luces de la Ciudad de México. La ciudad se extendía abajo como joyas esparcidas sobre terciopelo oscuro, y no escuchó a Alejandra acercarse hasta que ella estuvo a su lado con su abrigo que él había dejado adentro. «Se resfriará, señor», dijo ella en voz baja, ofreciéndole la prenda con el mismo cuidado práctico que ponía en todas sus tareas. Pero había algo diferente en su voz esa noche, una suavidad que no había estado allí antes. Él tomó el abrigo, pero no se lo puso, sosteniéndolo en su lugar como un escudo o posiblemente una bandera blanca. «Alejandra», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, las sílabas se sentían a la vez extrañas y perfectamente correctas en su boca. ¿Me enseñaría a hablar correctamente? La pregunta flotó entre ellos en el aire frío, significando más de lo que su superficie sugería, pidiendo permiso para continuar la educación que había comenzado con libros, pero que necesitaba un maestro vivo para completar. Ella estudió su rostro a la tenue luz que se filtraba por las ventanas, sopesando la sinceridad contra todas las razones para negarse. «Buenas noches, don Nicolás», dijo finalmente. El saludo en dialecto de Oaxaca llevaba la aceptación de su petición y el reconocimiento de su título en la forma que su abuela habría usado. Las palabras eran simples, pero el dialecto las convertía en una transformación sagrada de un saludo casual en algo ceremonial. Su corazón realizó complicadas acrobacias en su pecho, aunque su rostro no reveló nada de este caos interno. «Buenas noches», repitió, su acento mejorando incluso en ese breve intercambio porque ahora estaba aprendiendo de la fuente en lugar de libros escritos por personas que habían estudiado desde afuera. Se quedaron juntos en el frío otoño con el ruido de la fiesta filtrándose a su alrededor. Dos personas de mundos diferentes descubriendo que el lenguaje podía ser un puente si ambas partes estaban dispuestas a cruzarlo. La Ciudad de México se extendía debajo de ellos, antigua y moderna, simultáneamente, guardando sus secretos como siempre lo había hecho. Cuando Alejandra finalmente regresó adentro para continuar su trabajo, Nicolás permaneció en la terraza con su abrigo aún sostenido laxamente en sus manos, sintiendo como si algo fundamental hubiera cambiado en la arquitectura de su existencia. La fiesta continuó sin él. Música y risas y el negocio de mantener el poder, pero por primera vez entendió que el poder era solo un tipo de fuerza. El invierno llegó temprano ese año, trayendo un frío que parecía surgir del suelo mismo en lugar de descender del cielo,
y los viejos huesos de la Ciudad de México dolían con él como dolían las articulaciones de los residentes ancianos. El sistema de calefacción de la mansión trabajaba horas extras, los radiadores traqueteando y siseando como dragones dormidos que se despertaban a regañadientes para cumplir con su deber. Las lecciones de Nicolás con Alejandra se convirtieron en rutina durante las semanas siguientes. Momentos robados entre sus tareas, cuando él la encontraba en habitaciones vacías y le preguntaba sobre frases o costumbres, construyendo su vocabulario palabra por palabra. Ella era una maestra paciente, corrigiendo su pronunciación sin juzgar, explicando contextos que los libros no podían capturar porque vivían en el gesto y el tono más que en el texto. Sus hombres notaron el cambio en su forma de hablar, la manera en que las frases del dialecto de Oaxaca habían comenzado a infiltrarse en su español, suavizando su formalidad capitalina en algo más terrenal y honesto. No comentaron directamente, entendiendo instintivamente que esta transformación estaba conectada con la mujer tranquila que de alguna manera se había vuelto esencial para la rutina diaria de su jefe. Las otras familias también lo notaron. La noticia se extendió a través de redes de conexión y comunicación de que Nicolás Valdés había comenzado a hablar como su abuelo nuevamente, que había dejado de fingir que su gente había surgido de la nada y había reconocido la tierra rocosa que los había hecho crecer. Algunos lo vieron como una debilidad, esta admisión de origen, mientras que otros lo reconocieron como la fuerza particular que proviene de saber exactamente dónde se encuentra uno. Se acercaba la Navidad y la mansión fue decorada con ramas de pino que llenaban el aire con aroma a pino y recuerdos de bosques que ninguno de los residentes actuales había recorrido. Alejandra tejió las ramas en coronas con manos que conocían los patrones desde la infancia, creando belleza a partir de materiales simples, porque eso es lo que las mujeres de su pueblo siempre habían hecho cuando la celebración requería más de lo que poseían. Nicolás la observaba trabajar desde el umbral de la biblioteca, observando cómo sus dedos se movían con certeza. Nacida de la repetición, la memoria muscular llevando un conocimiento que no podía enseñarse a través de libros o instrucción formal. Se había recogido las mangas para mantenerlas limpias de la savia de pino, revelando antebrazos marcados con pequeñas cicatrices de años de trabajo que requerían esfuerzo físico. Mi abuela hacía coronas así, dijo en voz baja, el recuerdo aflorando de algún lugar profundo, un lugar donde su infancia aún existía antes de haber sido entrenada en algo más aceptable. Ella cantaba mientras trabajaba. Las manos de Alejandra se detuvieron brevemente, luego continuaron tejiendo mientras comenzaba a tararear una melodía que Nicolás reconoció de alguna habitación cerrada en su memoria. Una melodía que su abuela había cantado antes de aprender a callarse. El sonido llenó el espacio entre ellos, un puente hecho de música en lugar de palabras. Se encontró tarareando, la melodía regresando a él nota por nota, su voz oxidada por la falta de uso, pero encontrando su camino a través de la melodía como el agua encuentra su camino cuesta abajo. Cuando la canción terminó, se quedaron en un silencio que se sentía cómodo en lugar de incómodo. Dos personas descubriendo que hablaban el mismo idioma de la memoria y la pérdida. A ella le habrías gustado, dijo Nicolás finalmente. La admisión le costó algo, pero se sentía necesaria de todos modos. Mi abuela, ella te habría reconocido como de su misma sangre. Alejandra lo miró directamente a los ojos, el verde de sus iris atrapando la luz de la ventana y reteniéndola. Quizás ella me envió aquí, sugirió suavemente, ofreciendo una posibilidad que era fantasía o fe, dependiendo de cómo se eligiera interpretarla, para recordarle lo que sabía antes de aprender a olvidar. La declaración se asentó entre ellos con el peso de una verdad indiscutible, y Nicolás sintió que algo en su pecho se desbloqueaba, alguna resistencia final soltando su agarre. Había pasado años construyendo muros alrededor de partes de sí mismo que no encajaban en la imagen que se suponía que debía mantener. Y esta mujer había logrado desmantelarlos no por la fuerza, sino simplemente existiendo con la integridad intacta. Otra reunión estaba programada para la víspera de Año Nuevo.
esta vez reuniendo a múltiples familias para marcar el fin del año y los nuevos comienzos que llegarían con enero. La preparación fue más elaborada de lo habitual. La mansión se transformó en un escenario digno de la ocasión, cada superficie pulida hasta que reflejaba la luz como el agua. El patriarca visitante llegó temprano, alegando la edad como excusa para evitar la aglomeración de las multitudes posteriores. Pero Nicolás sospechaba que la verdadera razón era el deseo de conversar lejos de la actuación que requerían las reuniones públicas. Se sentaron en la biblioteca con copas de vino que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, discutiendo territorios y alianzas en un lenguaje que mezclaba negocios con filosofía. «Has cambiado», observó el anciano sin preámbulos, su franqueza un privilegio de la edad y el respeto ganado. «¿Encontraste algo que te faltaba, quizás, o recordaste algo que habías olvidado?» Nicolás asintió lentamente, aceptando la observación sin evasivas ni falsa humildad. «Tuve buenos maestros», dijo simplemente, el plural abarcando tanto a la mujer que lo había desafiado como al patriarca, cuyo reconocimiento lo había obligado a cuestionar sus suposiciones. El anciano sonrió, las líneas se reorganizaron en una expresión de satisfacción que iba más allá del simple placer. El fuerte no es el que manda, sino el que sabe cuándo escuchar. El dialecto de Oaxaca brotó de él como agua de pozos profundos, llevando una sabiduría acumulada durante décadas de sobrevivir en mundos que intentaban borrar a personas como él. Cuando los demás invitados comenzaron a llegar, transformando la mansión en un carnaval de celebración y conversación estratégica, Nicolás se movió entre la multitud con una gracia que se había vuelto más genuina y menos teatral. Saludó a cada llegada con el respeto apropiado, condujo las discusiones de negocios con la agudeza habitual, pero algo en su presencia se había inclinado hacia la autenticidad que la gente registraba sin comprender del todo. Alejandra trabajaba en los bordes de la reunión como siempre, asegurándose de que los vasos se mantuvieran llenos y los platos vacíos se retiraran. Su presencia, desapercibida por la mayoría, pero esencial para que todo fluyera sin problemas. Pero cuando pasó cerca de donde Nicolás estaba hablando con sus capitanes, él se volvió para incluirla en la conversación con un gesto que la transformó de sirvienta invisible a persona reconocida. «Buenas noches, Alejandra», dijo delante de todos. El saludo en dialecto de Oaxaca, una declaración pública y deliberada de respeto que no podía ser malinterpretada. La conversación se detuvo. Sus hombres registraron este reconocimiento sin precedentes, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta una aprobación cautelosa. Ella se encontró con sus ojos con esa franqueza característica que lo había inquietado por primera vez, inclinando la cabeza en respuesta. «Buenas, don Nicolás», respondió ella, su voz con una dignidad tranquila que no necesitaba amplificación para llamar la atención. El momento se extendió entre ellos, algo sin palabras y profundo, comunicándose a través de sílabas y miradas. La fiesta continuó a su alrededor. La élite poderosa de la Ciudad de México, celebrando otro año sobrevivido y nuevas oportunidades que se acercaban con la llegada de enero. Pero Nicolás permaneció consciente de la presencia de Alejandra, con una atención que se había vuelto habitual. Ella se movía entre la multitud como una corriente, moviéndose a través del agua, esencial pero invisible, excepto para aquellos que sabían cómo buscarla. Y él había aprendido a buscar. Cuando se acercó la medianoche y comenzó la cuenta regresiva, Nicolás se encontró de nuevo en la terraza, a pesar del frío intenso, necesitando aire y espacio lejos de la actuación que requería la celebración. La ciudad se extendía abajo como una constelación caída a la tierra. Luces que marcaban donde la gente hacía sus vidas entre las antiguas calles de la Ciudad de México. Alejandra apareció a su lado con su abrigo de nuevo, esta tradición ya establecida entre ellos, su presencia a la vez esperada y de alguna manera siempre sorprendente. No habló, simplemente se quedó mirando la ciudad que se había convertido en hogar para ambos, a pesar de venir de lugares tan diferentes. «Gracias», dijo Nicolás mientras la cuenta llegaba a sus números finales.
Los fuegos artificiales comenzaban a florecer sobre el puerto en colores que brevemente convertían la noche en día. Por enseñarme a hablar de nuevo. Ella se volvió para mirarlo, y en sus ojos había una comprensión que iba más allá del lenguaje. Reconocimiento de todas las formas en que él se había transformado desde esa primera reunión cuando su arrogancia había intentado disminuirla. Usted ya sabía hablar, don Nicolás. Solo necesitaba recordar que algunas palabras importan más que otras. El año nuevo llegó con explosiones de luz y sonido. La Ciudad de México celebrando la supervivencia y la continuación, mientras Nicolás y Alejandra permanecían juntos en el frío. Dos personas que habían encontrado un lenguaje común inesperado en un mundo que intentaba mantenerlos separados. Debajo de ellos, la ciudad que los había criado a ambos, a él para el poder, a ella para el servicio, continuaba su antigua respiración, guardando secretos y siendo testigo de transformaciones que nunca pronunciaría en voz alta.